Está buenísima esa Ajá. frase, me O encanta, la sea, voy a enmarcar. hacer bien tu trabajo no es valor agregado, es el mínimo indispensable. Todo el mundo cree que escuchar es una actividad pasiva, no, es la actividad más activa que puedes hacer. ¿Qué pasa? Que no, pero ¿cómo es posible? Pero si yo fui tan bueno y le di todo mi amor y me entregué y la llevé a su restaurante Sí, claro, favorito y claro. pagué todo, ¿sabes? Sí. Para salirte de esa mediocridad tienes que dar un extra. Ese extra viene hablando de tu persona en las habilidades blandas. ¿A qué me refiero con esas habilidades blandas? Con tu habilidad de... Hay un libro buenísimo que yo a todo el mundo se lo recomiendo, pocos me toman la palabra, pero realmente es muy bueno. Se llama... En este video vas a encontrar muchísimas herramientas y muchas joyas para alcanzar aquello que quieres crear. El día de hoy tuve una conversación bastante inspiradora con Will. Will es un joven que a su corta edad es alguien que ha crecido rápidamente en la escalera corporativa y el día de hoy nos cuenta su historia, nos cuenta cómo lo hace, cuál es su filosofía, la importancia que tienen las soft skills, la importancia que tiene enfocarte en lo que realmente puedes controlar y la importancia que tiene de ser flexible y adaptarte a tu medio. Porque como él bien lo dice, cuéntale tus planes a Dios para que se ría. Entonces, bienvenido a esta entrevista que seguro te va a encantar y te va a inspirar. Bienvenida, bienvenido a Vivir en Propósito. ¿Qué haces y por qué lo haces? Ok. ¿Qué hago en el ámbito profesional? Particularmente soy subdirector de crédito a entidades financieras, trabajo en un banco. Bueno, el que hago es mucho más amplio, pero supongo que centrándonos ahorita al menos en esa parte. ¿Por qué lo hago? Porque es mi manera de sumar valor, ¿no? Las finanzas es algo que no es ajeno a nadie. Todos convivimos con ellas de alguna u otra forma, a diferencia creo de otras profesiones que a lo mejor pueden ser muy particulares, muy complejas también, pero las finanzas es algo que nos toca a todos de manera directa en nuestro bolsillo o que nos repercute y a veces no nos enteramos. Entonces los bancos están al centro de todas las economías, entonces es bien interesante poder trabajar en uno y justamente creo que una de las formas en que yo sumo valor o que yo puedo aportar de manera directa o indirecta a la vida de los demás es justamente desempeñando un papel en estos agentes que están al centro de las economías, ¿no? Y que sé que esas decisiones que yo puedo tomar de una u otra manera van a impactar a muchos. Totalmente, lo dices muy bien. Todos estamos relacionados con la economía, con las finanzas, con el dinero. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de, hey, esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona, por aquí quiero dirigir mi vida? Fue, bueno, temas de decisión de carrera cometí, bueno, no fueron errores, fueron desviaciones, me gusta verlo de esa manera, simplemente tomé decisiones con la información que tenía ese momento y resultó que no eran lo mío. Particularmente la segunda carrera que yo estaba estudiando, que era negocios internacionales, iba en el tronco común y me di cuenta que efectivamente me gustaba mucho todo lo que era el área de negocios, pero me había equivocado en la profesión particularmente. Cuando me di cuenta, cuando estudiando para una materia que fue de hecho mi materia más baja de toda la tira de materias, que fue microeconomía, me acuerdo perfectamente, porque el profesor era muy bueno, pero así te exigía. Ujú. Fue la primera vez que me tocó desvelarme así toda la noche estudiando para un examen y no noté cuando pasó el tiempo. Oh. O sea, de que sonó mi alarma y dije, ¿en qué momento me quedé toda la noche aquí? Y ahí fue donde dije, oye, me la estaba pasando muy bien estudiando, porque realmente ya cuando entras como en ese momento donde ya empiezas a atar todos los cabos y ya todo te empieza a hacer sentido y lo empiezas a disfrutar tanto, Ujú, fue cuando dije, híjole, si era la escuela correcta, o sea, la escuela de negocios, ujú, pero fue con la carrera equivocada. Entonces ahí mm. fue donde dije, no, ¿sabes qué? Creo que voy más para un ámbito financiero económico. Hay que redireccionar. O sea, entraste en flow totalmente Exacto. y te quedaste ahí clavado toda la noche y cuando te diste cuenta ya estaba cantando el gallo. Justo. Y fue, creo,
ya había tenido como previamente esa curiosidad, ¿no? De que a veces dices, oye, esto de una u otra forma como que me hace sentido, pero lo dudas de, no, ya le invertí mucho tiempo. Y fue hasta que, pues te das cuenta, ¿no? Estudiar, pues es algo que a todos nos gusta y nos disgusta a la vez, ¿no? Sí. Entonces hay cosas que dices, híjole, tengo que hacer esta tarea o tengo que quedarme 2 horas, que realmente no es mucho, pero cuando te pesa a cuando lo disfrutas y notas que no te pasa el tiempo, es ahí donde dices, aquí está lo que me encanta o aquí está lo que me apasiona. Sí, totalmente. Y luego, ¿cómo hiciste el cambio? O sea, o ¿cómo lo comunicaste también a tus papás? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue complejo porque como dije ya había pasado previamente por un, ¿qué creen? Me equivoqué. O sea, era la segunda vez que, Sí, 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 sí. que corregías rumbo, vamos a decir. Para mí aplicó la tercera es la vencida. Este, digo, de joven me fui un tiempo a la escuela naval. Tuve por ahí situaciones y me llevaron a darme cuenta que no era lo mío. ¿Cómo te diste cuenta que no era lo tuyo? Empezó más bien por un tema, este, ¿cómo llamarlo? Médico. En el sentido, tuve por ahí un pequeño incidente que requería de una operación. Ujú. La mejor decisión era, ¿sabes qué? Pues me voy a salir, ya es cierto tipo de vida y de ambiente que te adaptas a él, pero creo que también requiere cierto perfil, ¿no? Para que lo Sí, disfrutes. totalmente. Entonces, ya estando fuera, digamos que de ese medio, recuperándome tras mi operación, fue cuando dije, oye, pues creo que a lo mejor vamos a explorar otras opciones. Ujú. Mi familia estuvo de acuerdo, me apoyaron mucho. Entonces eso fue a los 15 años. Entonces digo, también, Sí, ¿qué tanto puedes saber de la vida a los 15 años, no? sí, 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 es de... Nada más estás en tu época de insoportable. Exacto. Pero En aquellos ayeres, a los 15 ya tenías que saber si querías que eso fuera para el resto de tu vida o no. O sea, imagínate la exactamente. responsabilidad sobre los hombros de un niño de 15 años. Y honestamente a los 18 también creo que es una responsabilidad muy grande. O sea, dicen por ahí mucho, una cosa es lo que estudias y otra la que lo dedicas. Yo creo fervientemente en ello, porque pues a veces la carrera solamente es un tipo de estructura mental que adquieres a lo largo de 4 años y medio y no propiamente el que vas a desempeñar el resto de tus días, Mm. ¿no? Porque también no te vas a dedicar a la misma cosa por 30 años. Vas a tener todo un abanico de opciones. Sí. Pero sí, o sea, a los 15 años tomo esa decisión, mi familia me apoyó, luego en esta otra carrera, que según yo eran negocios internacionales, pues sí me tocó voltearme con la familia y decirles, oigan, adivinen qué, pasó de nuevo. Entonces fue bastante curioso porque pues primero la reacción natural es el ¿y por qué se repitió? Ajá. ¿Qué información no tenías? Pero creo que ya cuando matizas y le puedes explicar a tu familia, porque pues claro, puedes tomar tu decisión de manera unilateral, pero en ciertas etapas de tu vida creo que el apoyo familiar pues puede ser clave, ¿no? Sí, Para el éxito de tus totalmente. decisiones. Entonces ya matizándoles el, oye, mira, sí fue por esto y por esto, y vengo dándome cuenta de esto, ya analicé el mercado laboral, veo que puede ser algo que me puede beneficiar mucho a futuro. Y digo, yo creo que al final los padres, pues de una u otra manera buscan apoyar a los hijos, ¿no? Digo, hay de todo en la senda del Señor, pero tuve la gran bendición de que los míos dijeron, bueno, ok, vas a resolverlo, nosotros estamos aquí de backup y pues dinos cómo te apoyamos, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso fue fundamental, el poder contar con su, órale, estamos detrás. Ujú. Y ya con eso pues creo que para mí fue inmediato, porque antes la escuela era voy por obligación y ya cuando empecé a hacer lo que me di cuenta que me apasionaba, pues hasta el promedio mejoró impresionantemente. No me dolía quedarme en la escuela, o buscar trabajar en cosas afines. Entonces, ahí ya todas las materias entrabas en flow, me imagino. O por lo menos casi todas, ¿no? La mayoría. Y entraba con curiosidad. Súper. Qué diferente, ¿no? Que sea obligación a curiosidad. Es un universo de diferencias, son contrastes totalmente contrarios. Sí. Ahora, yo me acuerdo que te veía mucho, muy seguido en mi celular, en YouTube, en el canal de Will Invest. Correcto. Entiendo que Will Invest era una iniciativa que está totalmente ligada con lo que te apasiona, con lo que te gusta, que son las finanzas.
¿Cómo nace este proyecto? Nace por dos antecedentes. El primero fue el servicio social. Tuve la fortuna de que en mi servicio social trabajé en una consultora social, valga la redundancia. Iba enfocado a apoyar a gente de escasos recursos o en situación vulnerable. ¿A qué me refiero de esto? Que vinieran saliendo de alguna enfermedad grave o que fueran de alguna comunidad minoría, llámese LGBT, etcétera, etcétera. Y ahí, en esta parte de consultoría, ellos lo que buscaban era crear emprendedores. O sea, enseñarle a la gente que a través de emprendimientos podían ellos salir adelante. Porque pues digo, con ciertas condiciones médicas o siendo parte de ciertas comunidades, pues se sabe, y no es un secreto, que a veces las oportunidades no son las mismas. Entonces fue una iniciativa con la que yo me identifiqué mucho como para poder hacer mi servicio social. Y ahí yo daba clases justamente de la parte de finanzas, ¿no? Pues es algo que tiene que incorporar todo emprendimiento. Lo disfruté mucho, fue creo de las experiencias más gratificantes de mi vida, realmente ver cómo la gente se sorprendía y al final lo entendía, ¿no? Y podían incorporarlo a su vida y como conocía luego a las familias, pues podía ver el efecto inmediato de estas clases que decías, oye, pues es sorprendente cómo puedes poner tu granito de arena y a veces ni eres consciente de ello, ¿no? Pero en la vida de otra persona estás haciendo un gran cambio que es, entiendo lo que tú estás haciendo aquí, que entonces está padrísimo. Gracias. Pero, entre otras cosas, soy un flojo. Por lo que me Abrazando daba... la sombra. No, no, a ver, uno tiene que ser honesto consigo mismo y decía, chihuahua, tengo que dar la misma clase 10 veces, ¿no? Ya hasta a veces era monótono el tener que repetir lo mismo. Y lo haces con gusto, ¿no? Pero como que tratabas de variarle o algo, pero decías, híjole, es que estoy limitado a la gente que puede caber en este espacio o que tiene la oportunidad de venir, porque también no todos tenían la oportunidad. Entonces me quedé con esa espinita. Llega la pandemia y la pandemia nos dio y nos quitó a todos. Creo que la gran sabiduría está en entender que fue justamente lo que nos dio y lo que nos quitó. A mí las cosas que me dio fue mucho tiempo libre. ¿Por qué? Porque pues, me la pasaba encerrado, ¿no? Llegó cuando yo estaba en mi último año de carrera, sí, ya estaba trabajando, pero pues digo, si no puedes salir con amigos, si no puedes salir a absolutamente nada, pues te quedas tú y tus pensamientos. Totalmente. Entonces en ese yo y mis pensamientos, digo, yo me había quedado con que me gustaba dar clases, ¿cómo lo puedo hacer de manera más eficiente? Hay que grabarlo. Tan simple y sencillo como eso. Entonces, Will Invest fue como ese intento de decir, oye, pues creo que para bien o para mal me gusta enseñar, me gusta explicar y ojo, los financieros hace mucho tiempo se pusieron de acuerdo para ponerle términos bien rimbombantes a cosas bien sencillas. Entonces, parte de mi enojo en mi carrera era, le estás dando muchas vueltas para explicar algo que realmente ya era muy sencillo, nada más que no podías transmitirlo de esa manera. Porque cualquier persona que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir es potencialmente un financiero, ¿ok? Y eso es algo que nadie te dice, lo ven como algo muy elevado, no, maestro. O sea, yo creo que los ingenieros hacen cosas muy complejas, los arquitectos hacen cosas que dices, ¿cómo le hacen para que eso no se caiga? Un financiero, pues es él y Excel. Entonces sí, vamos a ocupar este tiempo libre en algo productivo y vamos a seguir tratando de poner un granito de arena en la vida de los demás y así fue como nació el canal. Me encanta a mí lo que hiciste con el canal, me gusta muchísimo. Me gusta la forma en la que lo explicas porque eres muy claro. Y me gustan mucho los apoyos visuales porque yo soy muy visual. Entonces de repente se salían dibujitos y así, entonces estaba todo increíble. Ahí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué ya no continuaste con ese proyecto? Fue una serie de razones. La primera es se acabó la pandemia. Entonces, todo lo que antes no ocupaba espacio de tu agenda, de repente ya lo vuelve a ocupar. Segundo, yo trabajando tomé la decisión de empezar a hacer la maestría. Digo ahí por un tema de, bueno, quiero hacer muchas cosas antes de mis 30 porque considero que después de los 30 ya vienen cierto tipo de responsabilidades que ahorita no tengo. Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Vamos a tratar de rushear la maestría, ¿no? Entonces eso tomó tiempo.
Y como yo trabajo en banco, pues en banco a veces tienes la oportunidad de que te mandan a cursos, diplomados y pues es muy padre, digo, aprendes mucho, pero pues el costo de oportunidad siempre es tu tiempo. Entonces, ya el poquito tiempo que me quedaba también era un tema de necesito descansar, necesito tiempo para mí, necesito salirme de todo esto. Y particularmente también, pues digo, hubo gente que llegó a contactarme y me dijo, oye, pero es que me gustaba mucho tu manera de explicar todo esto, pues trata, o sea, te agradecería muchísimo que aunque fueran TikToks, ¿no? Así, cosas Ajá. chiquitas. Pero dentro de mi vida profesional me lleva a trabajar en un banco que, dentro del grupo financiero, pues arman un banco digital. Y este banco digital, pues es competencia de varias opciones que yo podría llegar a recomendar. Oh, Entonces dije, ¿sabes interesante. qué? Podría llegar a haber un tema de conflicto de interés Ujú. conviviendo mi lado Will Invest, el personaje, y mi lado profesional, Guillermo Acosta, en el trabajo, ¿no? Entonces, no me gustaría entrar en un tema de sesgos, por lo que dije, a ver, creo que ya es una suma de factores, por lo que a lo mejor ahorita no es el mejor momento para dar continuidad. Porque también, ¿cómo quedo yo en el trabajo diciéndole a la gente, no, llévate tu dinero para allá? Exacto. Y les estoy diciendo, vete con nuestra competencia. Entonces, fue un Totalmente. factor que tuve que tomar en consideración y dije, vamos a llevar la fiesta en paz. A lo mejor más adelante, pero sí creo que cuando hay conflictos de interés, es tu responsabilidad tener que evitarlos o salirte, desmarcarte de esa parte. Totalmente, me parece una decisión llena de responsabilidad, honestidad, coherencia y sabiduría. Gracias. Se me hace un movimiento así como de ajedrecista. Pues uno tiene que pensar en el largo plazo. Muy bien. Entiendo que eres subdirector de crédito. ¿Qué hace un subdirector de crédito? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu día a día? Ok. La mayoría de la gente cuando piensa en crédito, bueno, vámonos un paso atrás. La mayoría de la gente cuando piensa en un banco piensa en la sucursal. Ujú. Bueno, los bancos son mucho más grandes que ello. La sucursal solamente es un canal en el que atiendes al público minorista, ¿no? O sea, el sector comercial, como tú, como yo, que queremos una tarjeta de crédito, un crédito automotriz. Los volúmenes grandes del dinero se atienden en otras partes de la banca. Un banco tiene varias bancas. Ok. Estoy hablando de que tienes la banca comercial, la que hablábamos ahorita, pero a lo mejor tienes la banca pyme para todos estos emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Tienes el sector empresarial, que ya son empresas más consolidadas, y tienes finalmente la banca corporativa, que ya es para todos estos grandes conglomerados, grupos, empresas muchísimo más establecidas y que pues son de tamaño que todos conocemos, ¿no? Te estoy hablando desde un McDonald's, un Cemex, lo que te venga a la cabeza que pueda cotizar en una bolsa de valores, Ujú. muy probablemente eso entre en el sector corporativo. Entonces, la parte de crédito hacia este tipo de empresas requiere un análisis especializado. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, y tiene su grado de complejidad, no digo que sea menos, pero por ejemplo una tarjeta de crédito donde cumples un análisis paramétrico, donde dices, ah, pues mira, es una persona que tiene tal rango de edad, tiene tal rango de ingresos, está rentando, etcétera, etcétera, o sea, es como un checklist donde dices, Ujú. va, aquí tienes tu tarjeta. Ya cuando vas a acreditar empresas, tienes que entrar en otros niveles de complejidad. ¿A qué me refiero? Tienes que entender la solvencia moral de una empresa. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Qué tantos bolsillos profundos hay? ¿Qué experiencia, qué reputación tienen ellos en el mercado? ¿Y qué reputación tienen con nosotros también, ¿no? Claro. Nos han quedado bien, nos han quedado mal, todo este tipo de cosas. Hay que entender el negocio, cómo es que ellos están generando dinero, cuántos años llevan haciéndolo, cómo ha sido el comportamiento de sus finanzas, qué pasó, por ejemplo, en el COVID. Yo creo que el COVID, volviendo a lo que decíamos hace rato, ¿no? Fue algo que nos dio y nos quitó a todos. Bueno, si la empresa sobrevivió al COVID, ya te está hablando de cierto tipo de resiliencia de la empresa, ¿no? O que hubo una planeación estratégica que dices, ah, mira, lograron llevarlo de alguna manera. Este, y también, digo, ya por el tipo de empresas, pues estamos hablando de millones o miles de millones de pesos lo que les prestas. Entonces, pues no es tantito, ¿no? Entonces, Sí.
Cuando ya estás hablando de préstamos de ese tamaño, tienes que estructurar el crédito. ¿A qué me refiero? Entender qué garantías van a haber, cuál va a ser tu fuente de pago. A lo mejor le ponemos un fideicomiso para poder aislar los flujos, o poder aislar el activo. Entonces, toda esta parte de la estructuración también entra en el análisis. ¿Cuál es la chamba de crédito? El área de negocio, le llamamos front office. Ellos van, contactan al cliente, le venden la idea, arman como que todo el paquete, el expediente, y ese se lo pasan a crédito, y crédito tanto es socio, porque al final pues todos estamos en el mismo barco de tenemos que colocar, tenemos que generar utilidades porque de aquí comemos, claro. Pero también funcionas como portero. Es decir, tengo que entender si la calidad de la empresa y la calidad de la estructura y las garantías son adecuadas para el nivel de riesgo que estamos tomando y si hace sentido para el banco. Entonces, mi trabajo es analizar esta parte, emitir una opinión y al final en el banco se tienen comités donde se toman las decisiones. O sea, el comité es, digamos, el organismo final, que es el que tiene realmente el apetito de riesgo y la decisión última, y ellos son los que dicen sí o no. Entonces ya digamos que la última parte de mi trabajo es ir a presentar al comité y poder explicar, de la mano de negocio, el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, si voy favorable o no voy favorable, o tenemos que hacerle ciertas modificaciones. Y ya el comité, pues su trabajo es cuestionarte, uno, ver que le hayas entendido, dos, pues se basan mucho también en tu opinión, y ya sobre eso al final decidimos si vamos o no vamos. Ok, qué interesante. En el rango de créditos que recibes, ¿cómo los puedes clasificar? Porque yo ahorita me estoy imaginando, a lo mejor es un crédito para resolver una emergencia o para mitigar algo que ocurrió en la empresa. A lo mejor es un crédito para escalar la empresa, para hacerla crecer. Sí. O a lo mejor alguien te está pidiendo un crédito para incluso comprar otra empresa. Entonces, o sea, de todo ese rango de posibilidades, ¿cuáles son las que con las que te enfrentas y cuáles son como que las más que tú digas, estas son como más complejas, estas tienen como que este lado ahí que hay que tener cuidado? Tipos de crédito, creo que debo contextualizarlo en el marco de a qué me dedico, porque digamos, en general, pues sí, cuando tú estás en un área de crédito, tienes que entender si estás si estás dando un corto plazo, un crédito de corto plazo o un crédito de largo plazo. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno es para capital de trabajo de la empresa, que significa para el día a día, para financiar sus inventarios, todo lo que sea un activo de corto plazo, exactamente. Y los largo plazo, en la teoría financiera, pues es para financiar activos. ¿Ok? O sea, voy a adquirir un inmueble, maquinaria, etcétera, etcétera. Algo que me genere más dinero. Exactamente. Digo, uno es para el día a día, para todo lo que vas a andar operando en un año, y el otro, pues realmente es para cosas que vas a incorporar a tu empresa. Sí, que te van a dar economía de escala, lo que tú quieras, pero más como fierros. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Ahora, yo me encargo del portafolio de lo que son entidades financieras. Estamos hablando de bancos, SOFOMES, arrendadoras, todo este tipo de empresas son las que yo analizo. Estas se salen, digamos que un poco de la estructura normal que te enseñan en la escuela o que tú ves en cursos y lo que sea, donde te dicen, pues mira, tú tienes tus ventas, tienes tus costos, tienes tus gastos, que es la materia prima, tus costos, ¿no? De lo que vendiste. Ok, sí, este es el modelo tradicional de una empresa, pero en una financiera, ¿cuál es? No tienes un inventario, por ejemplo. ¿Qué haces? Pues das préstamos. Entonces, ¿qué haces? Yo presto dinero y cobro intereses, y digamos que el equivalente a tu inventario es yo pido prestado dinero y pago intereses. ¿Ok? Entonces, y piénsalo, ese es el juego de un banco, ¿no? O es el juego de una financiera. Yo tengo dinero prestado a un costo, y ¿cuál es mi chamba? Ir a prestarlo más caro. Exacto. Y generar una utilidad ahí. Y generas una utilidad, ¿no? O sea, a lo mejor el banco te da un 10%, y me estoy viendo muy amable, y va y te lo presta al 50%, ¿no? Entonces, pues ahí tienes tu spread entre tu tasa activa y tu tasa pasiva, la que cobras y la que pagas. Y así suena muy sencillo, ¿no? Dices, pues no es química nuclear. Y sí, no lo es.
El gran juego en una financiera se llama liquidez. ¿Ok? ¿Cuándo voy a cobrar y cuándo tengo que pagar? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a las financieras, cuando les prestamos, pues tenemos que entender qué tipo de financiamiento están dando, a qué plazos son, y poder hacer como una brecha de liquidez justamente entre el dinero que ellos toman prestado y el dinero que ellos van y prestan para ver cómo va a entrar toda la parte de los flujos y sobre eso determinar si es que la empresa podría salir ahorcada en algún momento. Digo, tienes que medir la calidad de los préstamos que están dando, cómo va su rentabilidad, por supuesto, pero al final el juego se llama liquidez. No sé si respondí tu pregunta, pero esa es la parte compleja. Entonces, lo que tú estás financiando en una financiera, pues es su cartera, los préstamos que ellos dan, es para lo que ellos necesitan la lana. ¿Cómo van a crecer? Pues teniendo más dinero para prestar y seguir originando. Totalmente. Mira, qué interesante. Me acuerdo mucho de esta historia en la que yo, Roberto, llego al banco, tengo 100 pesos y los deposito en el banco. Y entonces el banco guarda un peso y presta los otros 99. Y entonces de repente alguien más llega con dinero y entonces guardan solamente una parte y el resto lo prestan. ¿Qué tan cierto es? O sea, ¿es así como funciona? Eh, sí, Me imagino que es más complejo que eso, es pero... un poco más complejo, sí, por supuesto, pero es una manera de sobresimplificarlo. ¿A qué me refiero? Un banco tiene, bueno, toda empresa tiene capital y pasivos, ¿no? Dinero propio y dinero prestado. Tan sencillo como eso. Un banco, sus préstamos, pues no es, o sea, sí puede ir con otro banco a pedir prestado, pero realmente sus préstamos son todos los cuentavientes. Toda la gente que va y pone ahí su dinero, que guarda su dinero en el Las banco, porque esas nóminas, las nóminas, el todas las tarjetas de ahorro, ajá. débito, tus cuentas de ahorro, justamente, o sea, le llamamos captación. Toda la captación entra en el pasivo de un banco porque es dinero que no es suyo y es dinero que debe. En el activo, por supuesto, está todo lo que le genera ingresos al banco, que en este sentido pues son los préstamos que da, su cartera. Entonces, los bancos tienen, por regulación, tienen que tener un colchón. Tienen una métrica, y digo, no voy a entrar en mucho tecnicismo, que se llama índice de capitalización, el ICAP. Y con este ICAP, pues ellos tienen que tener, digamos, que una parte líquida de todo lo que prestan ponderado por su nivel de riesgo. O sea, si es más riesgoso, yo tengo que tener más guardado. Es lo que revisamos cuando vemos si vamos a invertir en una SOFIPO, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Digo, propiamente el ICAP de los bancos es distinto que el ICAP del resto de las financieras, porque los bancos están muchísimo más regulados y están mucho más estructurados, ¿no? O sea, si se te cae una financiera no es lo mismo a que si se te cae un banco. En los bancos hay un efecto de contagio impresionante, le llamamos riesgo sistémico. Entonces, donde se te caiga uno de los grandes, la probabilidad de que te contagie a los demás y le hagas un hueco a la economía es impresionantemente alto. Sí. Entonces, ellos están en una regulación muy fuerte y digo, ya en varias veces de la historia ha pasado de que pues, se ha caído la economía por mala praxis, pero la más reciente fue en el 2008, ¿no? La crisis de la subprime, y a raíz de eso, pues hay algo llamado acuerdos de Basilea, que es Basilea, donde se ponen bueno, allá se ponen de acuerdo, digamos que todo el sector, y llegan a ciertas reglas de buena praxis, en las que dicen, oye, pues vamos a medir el riesgo operativo o vamos a meter tales colchones de capital justamente para evitar que esté pasando esto, ¿no? Que se esté cayendo las economías, porque vuelvo al inicio de lo que dije, los bancos están al centro. Entonces, si el banco cae, pues la economía, ¡pum!, va Se para va abajo, para ¿no? abajo. Entonces, sí, al final tú lo que haces como banco y en la medición de riesgos de un banco, pues mides la probabilidad de incumplimiento, ¿no? O sea, ves qué tan riesgoso es tu activo, tu préstamo, y sobre eso generas una reserva. Entonces, obviamente, pues hay un incentivo de decir, yo quiero dar préstamos lo suficientemente seguros para que no me estén generando muchas reservas y yo no tenga ese activo productivo, ese dinero, lo puede ir a prestar en cosas seguras y no tenerlo que andar guardando porque seguramente acá no me van a pagar. Okay. Entonces, sí, o sea, sí tiene cierta lógica lo que mencionas y es correcto.
Nada más que pues al final todo eso no es así de, pues me entraron 10 y solo voy a guardar un peso. No, lo que tienes que hacer es medir la probabilidad de incumplimiento. O sea, qué tan probable es que no me paguen. Y sobre esa probabilidad yo hago mi guardadito con base en las reglas del juego, que en este caso en México la pone la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ah, buenísimo. Me encantó tu explicación. Sí, no sé si fue muy técnica, Sí, no, pero... no, estuvo buenísimo. Hace poco, ya ves que se cayó un banco. ¿El año pasado en Estados Unidos o Ajá. estamos hablando en la pandemia en México? No, el de Estados Unidos, que... El Silicon Valley Bank. Ándale. Sí. ¿Qué pasó con ese banco? Ok. Hay algo que ningún banco te va a aguantar que se llama corrida financiera. ¿Ok? ¿Qué significa? Lo viene muy pegado a lo que dijimos ahorita, ¿no? Tú tienes todo el pasivo de este lado, que es tu captación, tu capital, sí, por supuesto, pero pues ese dinero no lo tienes ahí parado, ¿no? Lo tienes de manera activa y lo tienes metido en algún, bueno, lo tienes en préstamos o a lo mejor compraste bonos y esos bonos pues te están dando cierto nivel de rentabilidad y bueno, le está sacando provecho de una u otra manera al dinero. Este banco, digo, fue una serie de eventos desafortunados. Para no entrar de nuevo en muchos tecnicismos, yo diría que fueron dos cosas. Primero, ellos no tenían la mayor parte de su activo en cartera, que propiamente pues el trabajo de un banco es tener cartera, ¿no? Estar prestando. Ellos lo tenían invertido gran parte en bonos. Bueno, estos bonos, tú, nada más para recapitular un poco, un bono es una deuda que tú tienes con alguna institución, con el gobierno, pueden ser corporativos o gubernamentales, en este caso entiendo eran gubernamentales, y te pagan una tasa, ¿no? Pues yo te voy a pagar voy a decir algo, 3% anual durante 10 años, ¿no? Durante 5 años, 3 años, depende del plazo al que los tomes. Pero pues entra dentro de la categoría llamada renta fija. La renta fija es, yo conozco el plazo de mi inversión y conozco el rendimiento de mi inversión. Eso es la renta fija, diferente a la renta variable, ¿no? Que es como una acción, donde pues dependes del precio de cada día, de cómo lo haga la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué sucedió con la pandemia? Empezó a haber un exceso de dinero en la economía porque tuvieron que dar apoyos de mucha manera y entre una serie de muchos factores que no podemos sobresimplificar aquí, el gran resultado se llamó inflación. ¿Ok? Se tuvo que dar apoyos fiscales, se tuvo que dar apoyos económicos, empezó a circular más dinero en la economía, pero siempre el costo de oportunidad de meterle más dinero a tu economía es que vas a empezar a generar inflación, para bien o para mal. Sí, los precios aumentan. Exactamente. ¿Qué sucedió? El mundo entero entró en un problema de inflación porque como todos vivimos lo mismo al mismo tiempo, pues en todos los países del mundo volteabas a ver y la inflación se había disparado y estaba fuera de los rangos que establece cada banco central. Cada país tiene su órgano interno, que es el Banco Central, que al final su trabajo es mantener el valor adquisitivo de la moneda. Para eso existe el Banco Central. Pero ¿cómo mantienes el poder de la moneda? Pues que no se te vuele la inflación, porque si se empieza a volar la inflación, pues de repente te alcanza para menos. ¿Ok? Correcto. Cuando empiezan a subir las tasas, la teoría económica te dice, pues la manera de regresar las tasas a los niveles objetivos, o sea, de reducir la inflación, es subiendo las tasas de interés. Entonces, tú empiezas a generar nuevos bonos, empiezas a colocar nuevos bonos con una tasa de interés mucho más grande. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucede? Que si empiezas a poner un bono que a lo mejor ahorita en este entorno inflacionario, ahorita te pago el 5%, pero los que tenía un año atrás, 2 años atrás, solo pagaban el 1%, pues ¿qué sucede? Que esos bonos que te pagaban el 1%, pues realmente ya no son tan atractivos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿para qué quieres que alguien te pague el 1% si Sí, ya te están ahorita pagando el tienes 5.
alguien que te está pagando el 5 porque la tasa de interés subió. Lo vimos ahorita en México, ¿no? O sea, las tasas de interés pues estaban impresionantes y todo el mundo era de, ay, pues me voy a la Sofipo que me Hay paga que más, invertir. hay que invertirle, vámonos a CETES, todo el mundo ahorita estuvo invirtiendo y fue muy divertido verlo, justamente porque entramos en un entorno de tasas altísimas, porque no las veíamos hace no me acuerdo cuántas décadas, tasas de ese tamaño, ya tenía muchísimo tiempo, pero pues si inviertes en eso, pues te estás llevando un mega rendimiento garantizado. Sí. Ahora, esos bonos que te pagaban poquito, ahí se quedaron. Y los bancos que los tenían, en este caso estamos regresando todo esto, o sea, ¿para qué estoy dando tanto contexto? Para entender el Silicon Valley Bank, pues ellos tenían muchos bonos, porque ellos no se dedicaban mucho a prestar, sino que realmente lo invertían en bonos y se quedaron con muchos bonos que pagaban una tasa de interés chiquita. Si yo quiero deshacerme de ese bono que paga una tasa de interés chiquita y quiero vendértelo, ¿tú querrías comprármelo? Seguramente no. Seguramente no. ¿Qué significa? Tengo que bajarle el precio. En la teoría de evaluación te dice de hay un efecto inverso entre el precio de un bono y la tasa de interés. Mientras más sube la tasa de interés, más barato es el precio del bono. Entonces, básicamente es Porque eso. Suben en las tasas de teoría interés. hay más, es más rentable, ¿no? En teoría. Exactamente. O sea, los tienes que vender a un mejor precio. Pero pues esos bonos que nadie quiere hoy, pues realmente los tienes que vender a descuento. Sí. ¿Qué sucede? Por azares del destino se genera una corrida financiera en ese banco, que es decir, la gente empieza a desconfiar del mismo y quiere sacar su dinero de golpe. Y el problema del banco es, pues necesito liquidez. Necesito tener dinero para devolvérselo a la gente porque la gente lo está queriendo sacar. ¿Dónde tengo ese dinero? Invertido en bonos que pagaban poquito. Se les llama, bueno, es una parte del activo que se le llama held to maturity, que es ya te los tienes que quedar a vencimiento, porque si nadie te los, si no los vas a poder comprar y vender porque nadie los quiere, pues dices ya mejor me lo quedo a vencimiento y cobro el rendimiento que me va a dar y ya. Pero cuando lo recupero dentro de 2, 3, 5, 10 años, pues ya veremos. Con el rendimiento que había pactado inicialmente. Exactamente. Pero si la gente necesita su dinero hoy, pues yo tengo que deshacerme de esos bonos. Tengo que salir a venderlos barato. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que el activo, pues obviamente va a sufrir un super golpe, porque lo voy a tener que ir a rematar, o sea, para poder obtener dinero y poderles pagar a la gente para que saque su lana. Entonces eso mete en un problema de liquidez y posteriormente de solvencia el banco, truena. Ningún banco, o sea, de verdad, ningún banco te va a aguantar que toda la gente quiera sacar su dinero al mismo tiempo. No hay manera. Porque lo tienes dado en préstamos, lo tienes dado en bonos, lo tienes en algún lado. Entonces, al final el juego bajo el que trabajamos todas las entidades financieras se llama confianza. La gente tiene que confiar en nosotros para que nos saque su dinero y nosotros podamos seguir operando. Totalmente. Si se pierde la confianza y la gente saca su dinero, en ese momento tronaste al banco. Claro, porque ¿de dónde va a sacar el banco todo el dinero que ya ha recibido como captación, ¿no? Y que está ahí afuera generando intereses, generando utilidades, generando rendimientos. Exactamente. Wow, súper bien. Muy bien, muy bien. Ahora, en tu camino hacia llegar a donde estás ahorita, ¿cuáles sientes tú que han sido los retos más grandes? Pues han sido varios. Pues primero, poder encontrar gente que esté dispuesta a apoyarte. Yo creo que es uno de los grandes retos que todos tenemos que resolver, llámese si eres emprendedor, si eres godínez, si eres lo que sea. Tienes que encontrar a gente que esté dispuesta a apoyarte. La figura más normal y que creo que todos deberíamos de tener es hay que encontrar un mentor. El mentor, la gran diferencia del coach o de cualquier otra figura es que pues, se preocupa personalmente por ti, ¿no? Y en ese preocuparse y ocuparse personalmente por ti, pues va a buscar tanto enseñarte como en tema de oportunidades. Entonces ese es uno de los grandes retos, ¿no? Que he tenido que vivir, poder encontrar buenos mentores, porque además no agarras a cualquier persona como mentor, ¿no? O sea, tienes que ser selectivo y tiene que ser una persona que empate con lo que estás queriendo lograr en ese punto. Segundo, yo diría que ha sido también un gran reto ser alguien joven dentro de las posiciones que he tenido. Digo, he tenido la bendición de que he podido crecer rápidamente en el medio en el que estoy,
pero la juventud siempre es un hándicap negativo. ¿A qué me refiero? Si te ven joven, te ven inexperto, lo cual hasta cierto punto es cierto, porque te falta experiencia, te faltan horas de vuelo, y muchas veces tienden a minimizar tu opinión o minimizar lo que sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso que pues, sale dentro de tu tramo de control? Que es, oye, pues perdóname, ¿no? Yo nací hace tantos años, a lo mejor no viví el error de diciembre, Claro. pero pues hay capacidad, ¿no? Y eso es la parte que a ti te toca explotar. ¿Qué historias recuerdas donde has dicho, loco, no tiene nada que ver mi edad? O sea, Ay, cuando me tocó ser líder por primera vez de un equipo, pues yo era el más joven de todo el equipo, entonces había gente, y hasta cierto punto los comprendo, ¿no? Ya de 50 años para arriba, que eran de cómo el niño me va a andar diciendo a mí qué ¿qué hacer. hacer? Claro. Entonces, lidiar con los egos de la gente, lidiar con ese tipo de escuela que llegaron a tener ellos en el pasado, porque también fue un tipo de escuela, ¿no? Aquí Ujú. las canas son las únicas que cuentan. Sí, Entonces, como que sí, lidiar con esos aspectos generacionales también ha sido un reto a lo largo del camino. totalmente. Ok, entonces, hablas acerca de mentores. ¿Qué beneficio encontraste tú al tener un mentor? Y eso, básicamente, ¿qué beneficio encontraste al tener un mentor? Algo que creo todos hemos escuchado es, tienes que, o sea, si eres el más inteligente en la sala, estás en la sala equivocada, ¿no? Tienes un Una problema. frase Sí, súper cliché que tiene su sabiduría detrás, ¿no? Lo que nadie te dice es tú decides en qué sala te pones, pero tienes que tener también la humildad de decir, bueno, si me estoy juntando con gente que sabe más que yo, pues tengo que a veces estar abierto a aprender y a que a lo mejor mi punto de vista puede estar limitado. ujú, Encontrar a figuras de mentores es justamente poder aprovechar toda la experiencia del tramo que ya recorrió esa persona y que me lo puede dar como oro molido. Entonces, eso implica que me tengo que juntar mucho a la persona, ser una esponjita, poder cuestionarlo inclusive en un afán de, oye, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué me recomendarías hacer? Porque pues tampoco él te va a dar el ABC, ¿no? O sea, sí claro. te da consejos, pero no te va a dar un manual para decir, oye, haz las cosas, él te va a dar recomendaciones. Pero poder hacer, yo creo, las preguntas correctas es lo que te va a dar toda esa información y ahí entra mucho tu curiosidad. Oye, cuéntame tu historia de vida, cuéntame cómo pasaste tú estos problemas Ujú. y esa es parte de tu chamba, ¿no? Es parte de la relación mentor-alumno que debe de haber por ahí. Segundo, pues va a ser alguien que si se ocupa personalmente, o sea, de tu persona, de tu crecimiento, pues es alguien que de una u otra manera va a favorecer oportunidades. Entonces, claro, todos podemos ir a tocar puertas, Ujú. pero creo que si tenemos a alguien que nos acompaña, a veces no hay que insistir tanto, o a veces la puerta ya está entreabierta y Ujú. ya tu trabajo es menos. Entonces hay que poder ser selectivo en esa parte y también, de nuevo, vuelvo a lo mismo, sé muy inteligente en a quién te agarras como mentor, porque uno, no todo el mundo te va a querer apoyar, Claro. ¿no? Entonces, cómo vuelves a la otra persona parte de tu éxito, Ujú. porque a todo el mundo le gusta sentir que aportó en alguien más, creo yo. Entonces también es parte de la narrativa que tú le tienes que vender. Claro. Ok. ¿Cómo, cómo eliges un mentor? O sea, ¿en qué te fijas cuando dices, ok, voy a hablar con tal persona para ver si me quiere mentorear, para ver si me quiere apoyar? ¿En qué momento de tu vida lo eliges? ¿Con qué intención? ¿En qué te fijas para elegirlo? Interesante pregunta. Muchas veces es circunstancial, curiosamente. Ujú. Es, no sabía que te estaba buscando a ti, pero me acabo de dar cuenta que te necesito a ti, ¿no? Puede ser, nos conocimos en algún evento de trabajo o te vi en algún comité, lo que sea, ¿no? Pero Ujú. yo creo que primero tienes que partir desde la admiración. Si no puedes admirar a esa persona, seguramente no sé si es la persona que debería estarte enseñando. O sea, tiene que haber ese respeto y esa admiración, porque pues Ujú. desde la admiración es desde donde vas a aprender, ¿no? Y segundo, pues también conocer, investigar a la persona, su trayectoria,
para ver si efectivamente él tiene el conocimiento que tú necesitas. Y ya el tercer punto, pues, es el acercamiento, la humildad de, pues, poder pedir apoyo, ¿no? Totalmente. Yo he tenido, creo que 3, 4 mentores. Y lo que yo buscaba era, ok, esta persona está en un lugar al que yo quiero llegar. Entonces, con toda la humildad del mundo, decir como, oye, ¿me enseñas a llegar a ese lugar? Y la verdad es que me topé con increíbles seres humanos. Por ejemplo, cuando estuve haciendo mi certificación como entrenador transformacional, Okay. había un entrenador que me gustaba mucho su estilo. Y me gustaba mucho la forma en la que manejaba a la gente y manejaba la sala y todo, y entregaba las dinámicas y todo. Y dije, oye, me gusta, ¿no? Entonces me acerqué y le dije, oye, mira que me gusta cómo haces tu trabajo, ¿te gustaría que...? Sí, 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 adelante. Y bueno, fue una escuela maravillosa, porque con este entrenador yo me metía a todos sus entrenamientos. Okay. Entonces casi cada fin de semana yo estaba en sala ahí y entonces de repente me empezó a soltar responsabilidades de que ahora tú vas a hacer el grounding, que es hablar con el staff. Ahora tú vas a hacer esto, que es para generar cierto resultado. Ahora tú vas a hacer Okay. esto y esto y esto. Entonces fue una experiencia increíble y yo estoy súper agradecido con él. Y al final quisimos hacer ahí como que una colaboración. No resultó, salió muy, muy mal. Okay. Y así fue como, ya, tú por tu camino y yo por el mío. Y fue como, ok. Y fíjate que no había caído en cuenta el valor de los mentores y de esa experiencia en mi vida. Hasta años después, que yo estaba en otra situación en la cual yo ya me quería salir, estaba muy desesperado. Estaba trabajando 9 a 5, pero en algo que yo no amaba, que yo no disfrutaba. Okay. Y fue como, me quiero ir a esto que sí amo y que sí disfruto. Y es como, ¿quién me puede ayudar a salirme de aquí y irme hacia acá, no? Y entonces ya encontré a otro mentor y ya estuvimos trabajando juntos. Y fue una experiencia maravillosa porque era una chispa de tal vez las cosas en las que yo dudaba de mí, Okay. él las podía ver. Sí, Me decía claro. como, mira, pero date cuenta de esto, esto y esto. Y yo, ¡oh, qué bonito! También te aterrizaba. Ajá, me aterrizaba cañón y entonces Okay. fue una experiencia maravillosa. Ah, una de las cosas que tú comentas y en las que estoy muy de acuerdo es en la importancia de las soft skills. Sí. Cuéntanos, ¿qué son las soft skills? ¿Para qué sirven? Danos ejemplos y cuéntanos alguna historia en la que hayas dicho, ah, mira, me di cuenta de esto. Ok. Mira, el mejor ejemplo es Will Invest, el canal de YouTube. Ajá. Digo, recapitulando, las habilidades técnicas son las que todo el mundo está trabajando, las soft skills son las que todo el mundo olvida, pero que muchas veces pesan más que las propias habilidades técnicas. ¿A qué me refiero? Todo el mundo cree que por hacer bien su trabajo tiene ganado un incremento, un crecimiento. Tuve alguna vez una jefa que me dio un comentario un poco rudo, pero creo que bastante revelador. Yo me acerqué con ella habiendo hecho muy bien mi trabajo durante un tiempo. Yo como buscando un tema de crecimiento. Ujú. Y su respuesta fue muy interesante porque me dijo, palabras más, palabras menos, hacer bien tu chamba no es valor agregado. ¿What? Está buenísima esa Ajá, frase, me o encanta, la sea, voy a enmarcar. hacer bien tu trabajo no es valor agregado, es el mínimo indispensable. Wow, ¡Auch! está Sí, no, o buenísimo. sea, como que en el momento se rompió un cristal. Sí, sí, por Sí, supuesto. me enojé, por supuesto, en el momento, pero ya con la cabeza más fría dije, cuánta razón. Me la acaba de aventar como una bofetada de guante blanco, pero cuánta razón. ¿Qué significa? Yo hoy te estoy pagando porque hagas bien tu trabajo y, y es lo mínimo, vaya, o sea, lo tienes que hacer bien, porque para eso estás aquí. No espero algo mediocre, espero algo que esté bien hecho, que esté bien, o sea, debes de llegarlo.
Para salirte de esa mediocridad tienes que dar un extra. Ese extra viene hablando de tu persona en las habilidades blandas. Por supuesto que tienes que ser bueno técnicamente en lo que sea que te dediques, pero son las habilidades blandas aquellas que te van a hacer brillar. ¿A qué me refiero con esas habilidades blandas? Con tu habilidad de comunicación, tu habilidad de presentación, tu habilidad de síntesis, la habilidad de poder dirigir a la gente, de entender a la gente de dónde es que están sus intereses y cómo los alineas para que a partir de sus intereses podamos trabajar juntos y llegar a un mismo resultado, porque cada quien está en la mesa por algo distinto. Entonces eso también es una habilidad blanda. Y tuve un primo que me lo dijo alguna vez. Estaba pequeño, entonces como que no lo pelé, pero ya me resonó tiempo después y él me decía, llegado a cierto punto de tu carrera, al inicio pues el 80 son tus resultados, ¿no? O el 100% pues son los resultados que das. Uh-huh. Conforme vas aumentando en esta pirámide, que puede ser una organización, Uh-huh. ya se va reduciendo tus resultados, o sea, como que es más dado por hecho, y le importan más tus relaciones, importa más tu manera de hacer política en el trabajo, o sea, cómo te das a conocer, la marca que creas, la reputación que te ganas, la confianza que generas en el resto de individuos, todo eso es realmente lo que te va abriendo las puertas. Entonces, sí, las soft skills yo creo que son lo que la gente menos a veces tienen el radar, o sea que realmente no se ocupan, porque pues sí, venimos de un tipo de educación que nadie te enseña a tener inteligencia emocional, nadie te enseña a cómo hablar en público, nadie te enseña a nada de eso, o sea, todos estamos en la escuela aprendiendo habilidades técnicas, que sí, claro, nos van a dar un trabajo de becario, nos va a poder dar nuestro primer trabajo de analista o en los entry levels, pero todas esas habilidades que nadie te enseñó, que son tu responsabilidad conseguir, son las que te van a ayudar a crecer. A mí en Will Invest creo que fue un gran ejercicio de soft skills, porque todos odiamos hablar en público. No conozco una persona hasta el momento que me haya dicho, a mí me fascina pararme enfrente de muchas personas y ser... Conozco uno que le encanta ser el centro de atención, ¿no? Que son medio egocéntricos, pero que ya se pongan a dar acá una plática, son Algo que sea raros, ¿no? valioso, ¿no? Ajá, sí, o sea, y esos son, hay que cuidarlos. Fíjate que a mí, yo en esta época de mi vida amo hacer eso. O sea, Ok, amo pararme y aportar valor, porque yo me creo la historia claro. de que lo que estoy diciendo es valioso, que puede transformar vidas, que puede mejorar vidas y que puede aportar algo positivo. Sí. Sin embargo, no nací así. Y en la primaria, cuando me tocaba exponer, lo odiaba. Lo odiaba con todo el corazón porque tuve experiencias bastante negativas con maestros bastante pasados de lanza Sí. que se mofaban y se divertían y les encantaba. Y yo fui en más de una ocasión el objeto de su cura. Entonces, Sí, claro. sí, totalmente hablar en público, incluso hablar frente a cámara. Ahorita estoy en la curva así. Ahí voy. Yo todavía no me siento cómodo, honestamente. Estoy desarrollándolo. Pero sí, tienes toda la razón del mundo. Sí, no, yo cuando empecé el canal, pues dije, ay, no tiene que ser mayor ciencia, ¿no? No, valoran a los youtubers porque, toda persona que se para frente a una cámara, cuando se ve en las grabaciones, dice, Dios de mi vida, Sí, a poco me veo así? es totalmente incómodo. Sí. Y sí, no, hasta te da cringe. O sea, que dices, no puede ser que a poco hablo de esta manera, a poco hablo siempre en el mismo tono. Te das cuenta que no sabes entonar, te das cuenta que no Ajá. sabes explicar, te das cuenta de tus 10,000 muletillas, porque es de lo más normal tener muletillas. Entonces sí, digo, Will Invest fue un canal que lo tuve un año, básicamente, pero fue un año de andarme viendo en la cámara y que yo, pobrecitos de mis padres y de mi hermana, porque pues me grababa pero pues yo tenía mi guión y repetía el mismo guión 10 20 veces hasta que me gustaba cómo saliera la toma. Ajá. Entonces un video de 10 15 minutos me terminaba tardando 2 horas y cacho, donde mi familia solo me escuchaba en ese entonces que vivía con ellos. Ajá. Repetirlo. Sorprendentemente haber hecho eso me ayudó muchísimo después en el trabajo. Porque Mm. cuando había que presentar, me mandaban a mí.
Totalmente. Pues eres el que mejor lo hacía del equipo, pues manden a... Sí, no, y todo el mundo me decía, no, pero tomaste un curso. No, me vi en el espejo mucho tiempo. O sea, tuve que verme y no me gustó lo que veía y ya sobre eso pues fui puliendo a base de prueba y error, ¿no? Digo, también no se soluciona de la noche a la mañana. El punto es, esas habilidades blandas, nadie debería de estarlas descuidando. ¿Cuáles crees que sean las 3 más potentes para escalar? Porque tú has tenido un crecimiento rapidísimo en las organizaciones en las que has estado. Entonces, para todas aquellas personas que te están escuchando, que digan, oye, ya me quiero ir al siguiente puesto, y luego al siguiente, y luego al siguiente, y luego al siguiente. ¿Cuáles crees que sean las 3 que les digas, sabes que desarrolla estas 3 y tus probabilidades aumentan drásticamente? Ok. La primera obviamente es, eres tan bueno como sepas comunicarlo, ¿no? Puede ser un diamante en bruto, pero si no lo sabes comunicar, nadie se va a enterar. Entonces lo primero es habilidad de comunicación. Comunicación. Sí, es la que yo creo, insisto, lo refuerzo mucho, eres tan bueno como puedas comunicarlo. Decía un jefe, los huevos hay que cacaraquearlos. Entonces hay que saber cómo transmitirlo, cuándo y cómo, ¿no? Entonces esa es la primera. Segunda, yo diría que habilidades de negociación, pero vamos a quitarnos de esta idea del tiburón, Shark Tank. No, 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 no. A Ajá. ver, cuando hablemos de comunicación no estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando perdón, de negociación, Negociación. estamos hablando de saber escuchar, ¿ok? De poder entender los sentimientos y las necesidades de la otra persona. Que todo el mundo cree que escuchar es una actividad pasiva. No, es la actividad más activa que puedes hacer. O sea, ya hasta suena redundante. Todo el mundo, sí, escuchar, pues, te sientas. No, tienes que realmente poder entender, poner atención a lo que está transmitiendo y lo que no te está transmitiendo, o sea, que no lo está diciendo, pero ahí está. Entonces, un buen negociador es aquel que es una persona que sabe ocupar la empatía justamente para poder determinar dónde están las necesidades emocionales y no emocionales de la situación. Y eso puede ser desde un tema comercial hasta un tema de vamos a ponernos de acuerdo para lograr el proyecto entre nosotros. Siempre estamos negociando. De hecho, si me permites hacer una recomendación al público, digo, no sé qué tanto les guste leer, hay un libro buenísimo que yo a todo el mundo se lo recomiendo, pocos me toman la palabra, pero realmente es muy bueno. Se llama Rompe la barrera del no. Ok. Es un libro que es el manual, a mi parecer, perfecto de negociación. El autor que lo hizo fue el director en jefe de negociación con terroristas del FBI por no me acuerdo cuántos años. Wow. Y cuando terminó puso su consultora empresarial y parte de lo que me encanta que dice es, entre los terroristas y los empresarios al final es lo mismo, son personas con necesidades emocionales Claro. que quiere buscar el mejor acuerdo. Totalmente. Entonces es un libro que si alguien quiere adentrarse un Profundizar. poquito mucho, es algo que yo les dejo a todos de tarea. Definitivamente me lo voy a leer. Y el tercer punto como habilidad blanda, todo el mundo te habla de la inteligencia emocional. A mí me gusta enfocarlo más desde una visión, va a sonar un poco cliché, estoica, en el sentido de aprende a determinar de lo que tienes control, de lo que no, y parte de lo que controlas son tus emociones. Entonces, mientras puedas tener en orden tus emociones y mantener tu centro y tu equilibrio, va a ser difícil que tomes malas decisiones. Ok. No sé si cuenta como habilidad blanda, pero es algo que yo pondría en la mesa. Totalmente. Creo que es un poco más compleja y reúne muchos factores y me gustaría que lo exploráramos. Antes, en la parte de escuchar, que dijiste, escuchar es una de las actividades más activas y la gente lo malinterpreta pensando que nada más es quedarse callado y recibir información. Y tienes toda la razón del mundo. Me dio muchísima risa porque en mi primera certificación, la de coaching ontológico o coach one to one, nos enseñan precisamente la escucha activa. Okay. Que la escucha activa es una técnica hermosa,
hermosa, deliciosa, donde escuchas no solo con los oídos, sino con todos los sentidos. Escuchas con los oídos, con los ojos, con las sensaciones que tienes en el cuerpo, porque hay sensaciones que no puedes describir fácilmente, Claro. pero que tu cuerpo te lo dice. O sea, seguro Eso has que le llaman estado... mi sentido arácnido. Exacto, el sentido arácnido, o los gringos que dicen the gut, ¿no? Ajá. La inteligencia visceral. Ajá, las vísceras te dicen como, no, por ahí no. O sí, esta es una buena decisión, ¿no? Sí, Y claro. seguro a todos nos ha pasado que estamos con gente que nos sentimos súper felices y súper cómodos, pero no sabemos por qué. Sí. Y hay gente con las que no queremos estar y tampoco entendemos exactamente por qué. Entonces, en esta escucha activa mirábamos todo, o sea, lo que dicen, cómo lo dicen, la velocidad a la que lo dicen, el tono, el volumen, los gestos, Claro. y no solo la cara, sino el cuerpo entero, y luego lo que transmite a través de su energía. Entonces, con toda esa lectura, era fascinante porque con esa información podríamos armar las preguntas correctas en el momento correcto para que el cliente o el coachee tuviera un aha moment, un de, oh, por Dios, eso nunca me lo había preguntado. O, mira, qué interesante cuestionar eso. Y ahí es donde cuestionábamos las creencias limitantes y empezábamos a romper y abrir posibilidades. Pero sí, la escucha activa definitivamente es algo que requiere de mucha atención, de mucha energía. Y cuando se hace, y mucha práctica, hay que entrenarse muy duro. Y cuando se hace correctamente es un gozo, es súper, súper, súper disfrutable. Vamos con el estoicismo. ¿Cómo llegas al estoicismo? ¿Qué es el estoicismo? ¿Cuáles son tus prácticas? Realmente no puedo hablar desde la expertise en esa área porque es algo que considero que tiene poco que estoy incorporando a mi vida y ni siquiera puedo decir ya lo incorporé, ¿no? Es algo Estás en que el proceso. estoy en el proceso de entenderlo, de aprenderlo, de que se vuelva uno de los pilares de mi día a día. Pero es un tipo de filosofía con el que creo más bien puedo comulgar mucho, en el sentido de que todos pensamos, filosofía, qué flojera, ¿no? Vamos a hablar de cosas bien elevadas y fingir que no nos dormimos en el proceso. Ajá. este, pero algo que me encantó cuando empecé a leer un poco al respecto de ella fue, esta es la filosofía que no se practica. Ok, Interesante. desde ahí decimos, ok, bueno, va más orientada a la acción, me gusta. Ya tienes mi atención. Ya tienes mi atención, exactamente. Y lo que se predica, digo, es algo que tiene miles de años, han habido varios expositores, pero al final creo que más bien son ciertos valores que incluyes en tu persona. Y todo lo considero se puede resumir bien sencillo en entender sobre qué tienes control, sobre qué no, que básicamente es cómo percibo, cómo actúo y a qué le doy valor. ¿Ok? ¿Cómo percibo? ¿Cómo actúo? ¿Y a qué le doy valor? Exactamente. Fantástico. Entonces, ¿de qué tengo control yo? De mis percepciones. Hay cuatro cosas que nosotros podemos controlar, ¿no? Que es Totalmente. mis emociones. La emoción nace y sí, o sea, es el primer arranque, ¿no? Pero ya somos seres bien evolucionados, donde ya el cerebro límbico, pues ahí está, sí, pero también hay una capa de neocórtex que ya te ayuda a procesarlo, ¿no? Córtex prefrontal. Exactamente, ¿no? Que dices, sí, tuve el arranque, pero a ver, vamos a aterrizar la emoción, ¿no? Sobre eso tienes control, sobre el cómo aterrizas tu emoción. Luego, el cómo actúas con base en dichas emociones, en todo lo que ya procesaste, ¿no? Tercero, tus valores, o sea, tus creencias. Y cuarto, tus prioridades. O sea, realmente tienes esas cuatro cosas sobre las que sí tienes control. Todo lo demás está fuera de tu cancha. O sea, ¿para qué te estresas? No. Y creo que eso es algo que bueno, no sé si es exclusivo de mi generación o no, pero de lo que he platicado,
la ansiedad es un tema hoy en día. Y muchas veces creo, desde mi muy humilde opinión, que la ansiedad, entre otras cosas, viene porque queremos controlar cosas que justamente están fuera de nuestro alcance. Ujú. Bueno, no sé si es exclusivo de mi generación, pero creo que es algo que está muy en boca hoy en día. Todo el mundo. No conozco una sola persona que diga que no ha sentido la ansiedad o que no tiene ansiedad de algún tipo. Pregúntale a Disney en Intensamente 2. Pues creo que todo el mundo se pudo identificar con ello porque todos lo hemos vivido, lo hemos sentido. Yo tengo un issue personal con esa emoción, pero bueno, ahorita, Ah, ahorita lo hablamos. suena un punto interesante, pero creo yo que dentro de estas cosas que podemos hacer justamente para minimizar. O sea, vivir es estresante. Vivir da ansiedad, por supuesto que sí. ¿Cómo me vuelvo más placentero el viaje? Simplemente entendiendo por qué cosas sí debo de estresarme, o sea, de qué cosas sí debo ocuparme Exacto. y de qué cosas, pues digo, ¿para qué me estreso si ni siquiera la voy a poder controlar? Más bien yo lo que tengo que ser es una persona que pueda adaptarse. Ujú. Y de eso va el estoicismo, ¿no? Yo lo veo hasta cierto punto como inteligencia emocional. Una parte Sí. de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es mucho más amplio el espectro. Pero creo que es una parte bien relevante para vivir tranquilo. Sí, y el estoicismo es una herramienta que recientemente se puso de moda. Abanderados, creo que reconozco a Ryan Holiday, Sí. abanderado del movimiento del estoicismo, de traernos al estoicismo de regreso. Y la verdad es que yo sí lo agradezco porque me parece una gran filosofía. Es exquisita. Este punto que tú bien mencionas de me voy a enfocar en lo que está bajo mi control. Es una de las cosas en las que trabajamos durísimo en el entrenamiento de Vivir en Propósito, que es el entrenamiento que lleva a la academia, que es, ok, ¿cuál es el resultado que quiero construir? No, pues a lo mejor multiplicar mis ingresos, o a lo mejor mejorar mi salud, o a lo mejor crear una relación de pareja. Todos estos objetivos tienen un componente que controlo y un componente que no controlo. Yo puedo controlar si soy puntual o no soy puntual a la hora de crear una relación. Si soy honesto o no soy honesto. Si busco hablarle en su lenguaje del amor o no. Pero al final del día, todo lo que yo pueda hacer termina donde empiezan las decisiones de la otra persona. Claro. Y eso definitivamente no lo puedo controlar. Y ya la otra persona dirá, ah, no, pues sí, esta es una buena opción, vamos adelante con esta relación, o no, sabes que no es lo que estoy buscando, muchas gracias. Y entonces, cuando las cosas en el espectro de lo que no puedo controlar no salen como a mí me gustaría que salieran, ¿qué pasa? Que no, pero ¿cómo es posible? Pero si yo fui tan bueno y le di todo mi amor y me entregué y la llevé a su restaurante Sí, claro, favorito y claro. pagué todo, ¿sabes? Sí. Y entonces llegan los estoicos y dicen, no, ¿sabes qué? Y como tú bien lo mencionas, enfócate en lo que sí puedes controlar. O sea, si tú diste tu máximo, maravilloso. No puedes controlar la decisión de la otra persona. Si no quiere estar, que no esté. Ya encontrarás a alguien que sí quiera estar. Sí, claro. Y me parece excelente que eso esté de moda. Que esté, bueno, que ojalá Que lo volvamos a traer a la sí, mesa, lo ¿no? traigamos a la conversación. Y abordando un poco el tema de la emoción de ansiedad de Riley, que es su nueva, dentro de las nuevas emociones. La ansiedad yo la entiendo como exceso de futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Si todo el tiempo estoy pensando en qué podría pasar en mi vida y me enfoco en lo negativo que podría pasar en mi vida, entonces mi experiencia es ansiedad. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, ansiedad yo creo que es una consecuencia de que no sé gestionar mi atención. Okay. Nadie me ha enseñado
a manejar mi atención de una forma responsable que me funcione para la experiencia de vida que quiero crear. Entonces dejo que mi atención vuele libremente y se pose en cualquier rama. Aunque esa rama se caiga y me meta un chingadazo y me sienta mal. ¿Sabes? Entonces, no me encanta que salga en la película de Inside Out 2 porque es como si le dieras el permiso a las nuevas generaciones de relacionarse tan cercanamente y tan frecuentemente con la ansiedad. Okay. Porque es como, mira, si a Riley le pasa, pues a todos nos pasa y entonces puedo estar ansioso 24/7 porque es algo normal. Yo creo que no. Yo creo que si supiéramos gestionar nuestra atención y colocarla en las cosas que sí queremos que ocurran en nuestra vida y en las cosas que sí podemos controlar, como bien lo mencionas, no hay lugar para la ansiedad. Esa es mi propuesta y por eso me resisto tanto que hayan puesto ansiedad como las nuevas emociones de Riley. Hay una, digo, hablando de películas, todo el mundo que he escuchado, digo, me incluyo, ¿no? Pero todo el mundo que me ha dicho, no, yo tengo ansiedad, todos dicen por alguna razón que se identifican con Doctor Strange en Endgame, bueno, o en Infinity War, perdóname, cuando está viendo así múltiples futuros, dices, pues sí, o sea, pero la diferencia es que le tomó 5 minutos Sí. y luego actuó. Que dijo, sí, mira, tengo 1001 opciones, como esta es en la que gano. Bueno, ten, tu gema. Es como, bueno, sí, es ansiedad con ganas de hacer algo, ¿no? A decir, ya me estresé y colapso. Claro, hay un tema clínico de por medio, ¿no? O sea, no lo podemos simplificar. Habrá personas que clínicamente lo tienen y requerirán tratamiento, porque si ya es clínico requiere tratamiento. Sí. Pero ya más desde un enfoque psicológico, pues sí, sobre tú sí que crees, sí tenemos capacidad de acción. Exacto. Y es ahí donde sí creo que vuelve a la mesa el enfócate en lo que sí puedes controlar. Y lo dijiste muy bien, dijiste, Doctor Strange vio los posibles futuros y tomó acción. ¿Sabes? Tomó acción, hermano, ¿no? No se quedó sentado en el sillón diciendo, estoy ansioso. ¿Sabes? Y también mencionas algo que es muy real, que hay grados en los que la persona deja de ser socialmente funcional y ya hay que llevar un apoyo de alguna manera, ¿no? Sí, claro, más especializado. Pero te estoy hablando en los casos en los que simplemente me pongo a pensar en cosas y entonces me siento de determinada manera por esas cosas en las que elegí pensar. Y ya, ¿vale? Entonces... Alguna vez tuve una persona que en un momento donde yo estaba pasando por mucha ansiedad, justamente estaba sobrepensando muchas cosas, no pasaba la acción también. Pues me hizo el comentario rudo, a lo mejor un poco falta de empatía, pero que me cayó como cachetada de guante blanco, que fue, pues, yo pensé que tu mente era tu mejor activo y ahorita la veo controlándote ella a ti, ¿no? Entonces, sí, creo que no, o sea, mucha gente dice, no, pues es que yo no controlo mi mente. No, sí, sí, se ejercita, es un músculo que también se ejercita. Habrá algún técnico que me dirá, pero no es músculo, sí, ya sé, se entiende el mensaje. Pero sí, es algo que se entrena, se fortalece y es la fortaleza mental justamente te va a llevar a poder pausar tus pensamientos o a poder pausar inclusive tus emociones, es decir, estoy en un escenario de mucho estrés ahorita, déjame me salto tantito el trauma, tomo acción y ya luego hago mi proceso, ¿no? Entonces, para la vida como es, que puede ser bien compleja, difícil, injusta, hay que entrenar la mente. Sí, totalmente. Y no siempre vas a tener el tiempo que nos gustaría tener para procesar algún evento o una emoción. Entonces habrá que cambiar el enfoque hacia lo que quiero que suceda en ese momento y ya después retomo, si lo considero necesario, un tiempo para sanar la emoción que sea que haya surgido con lo que pasó.
Pero buenísimo, me encanta tu forma de ver esto y de abordarlo. No sé si es la mejor, pero funciona para mí. Fíjate que ahí hay una frase buenísima de... Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Cuál es el mejor vino? El que te gusta. Exacto. El mejor vino es el que a ti más te gusta. Sin importar en qué cava, de qué país, El de qué precio. precio, de qué uva, de qué época del año se cosechó, de cuántos años se añejó. No importa. El que más, el mejor vino es el que más te gusta. Y en este caso, la mejor estrategia es la que hasta el momento te ha funcionado. Si llega un espacio, un momento, un día en el que esto deja de funcionar, entonces ya no es la mejor estrategia y habrá que buscar una nueva. Claro. Pero mientras lo sea, es la mejor. Y es fantástico, es mejor tener una estrategia que funcione a no tener ninguna y estar así como pollo sin cabeza por la vida, ¿no? Sí, claro. Bien, Will, ¿cómo te miras en 5 o 10 años? Esa es una pregunta difícil porque nunca en mi vida me ha gustado planear a tanto tiempo. A tanto tiempo, ok. Sí, ¿Por soy muy qué? partidario de esa frase que dice, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Volviendo al control es las variables que controlas de aquí a 5 o 10 años, pues no, maestra. O sea, hay tantas eventualidades que obviamente, bueno, muy probablemente vas a tener que cambiar el destino, dirección, pero pues más o menos ten en claro objetivos generales, ¿no? El objetivo que yo tengo de largo plazo, que tiene que ser un objetivo muy general para ir ajustando, o sea, tengo el objetivo claro, más lo que tengo que ir ajustando en el proceso son estrategias y tácticas, es yo busco libertad financiera y paz mental. Súper. Son esas dos. Así es, digo, además de salud y todo eso, ¿no? Pero son esas dos propiamente las que yo estoy buscando. Solo para que nos compartas, ¿cuál es el camino que tú estás siguiendo para crear libertad financiera? Libertad financiera, ¿cómo lo estoy creando? Es, bueno, suma de varias partes. Ujú. De ver, bueno, hay que considerar primero, obviamente, el crecimiento profesional. Es una manera de aportar a dicha libertad financiera, en el sentido de, pues, con crecimiento profesional, pues viene acompañado de cierto crecimiento en ingreso. Pero no quieres depender únicamente del ingreso de tu trabajo. Siempre es lo que todo el mundo te dice, pues hay que diversificar fuentes. La manera que yo he optado por mi estilo de vida ha sido a través de inversiones. Las inversiones es una manera de generar ingresos pasivos porque no propiamente estás ahí pegado todo el tiempo, ¿no? O no es directamente proporcional a tu esfuerzo los resultados. Esa es una parte. Son dos componentes, ¿no? O sea, tu ingreso activo, que es el que tú estás generando de manera profesional, porque el crecimiento profesional trae pegado el crecimiento económico. Ajá. Y El luego segundo, las los inversiones. ingresos Por inversiones, por ok. inversiones, que es un tipo de ingreso pasivo. El tercero, aprender a llevar un estilo de vida, que ese creo que es el que también hay que trabajarlo, en el sentido de que muchas veces ingresamos más, gastamos más, ¿no? Entonces poder Ya. tener presupuestos, medir esa parte, o sea, uno pensaría que como financiero lo hacen automático, no. Entonces también es algo que También tienes que ir entrenando. requiere su disciplina. Claro, ¿no? Llevar un presupuesto y apegarte al presupuesto requiere que seas consciente del mismo y muchas veces se te olvida. Entonces dices, ay, sí, Dios proveerá. Entonces, tarjetazo. Tarjetazo, Este, sí. entonces esa es otra manera. Y pues digo, al final lo que uno busca es incrementar su patrimonio. Más adelante vendrán decisiones de, bueno, en dónde voy a querer tener algún hogar, ¿no? Si me lo permiten las condiciones, si también mi ingreso me lo llega a permitir, porque también hoy cada vez es más complejo poder hacerse de un activo propio, en ese sentido, un tema hipotecario se ha vuelto cada vez más rudo para las nuevas generaciones. Sí. Entonces, pues son tomar decisiones orientadas a poder tener paz en ese sentido, ¿no? Que no me sienta todo el tiempo con la ansiedad de decir si voy a tener
capacidad de poder hacerle frente a mis deudas, a mi estilo de vida, ¿no? O sea, redúcelo, acótalo, no quieras darte, nunca te des la totalidad del estilo de vida que te podrías dar con tu actual salario, o sea, siempre bájate 2 rayitas. Totalmente. Entonces, creo que son las cosas que hoy estoy haciendo orientado a ello. Genial. Yo digo, todavía no llego, pero algún día me gustaría llegar a un modelo que escuché una vez en un video, y el modelo se llama NBA, que significa Never Broke Again. Y este modelo está muy drástico, o sea, no es cosa fácil, Okay. es bastante exagerado, pero me hace mucho sentido en pro de lograr libertad financiera. Y este modelo va así. Es un 50-30-20, donde el 50% de los ingresos se reinvierten. El 30% de los ingresos es con lo que vives y el 20% es la categoría de lujos y gustos. O sea, estilo de vida. Estilo de vida. Entonces, es como tener bien claro con cuánto dinero es con el que ya me mantengo bien, sano. Esto es el 30% con el que vives. El otro 20% ya es estilo de vida. Es de que, pues me quiero ir de viaje o me quiero comprar cierta prenda que no la necesito. Claro, son tus gustitos. Ajá, los gustitos, o de repente me voy a cambiar a un gimnasio más caro, o así, ¿no? Okay. Y el otro 50% es todo reinvertir. Reinvertir, reinvertir, reinvertir. Entonces, este modelo supuestamente lo que te garantiza es never broke again. O sea, no, supuestamente. Sí. Ahora, Digo, tiene sus asteriscos por lo que estoy sí, escuchando, pero sí. totalmente. Y es demasiado agresivo, pero sí es como un modelo al que me gustaría algún día llegar, decir como, ya estoy en el NBA. Claro. Digo, ese va a ser, poder llegar a ese tipo de modelo requeriría tener una cantidad fuerte de ingresos. Ujú. Porque claro, la persona que pues dice yo tengo para comer el día de hoy y ya, pues no se puede permitir esa clase. Era algo que decía alguna vez una persona, me dijo, pues es que tú hablas de la inversión, yo hoy tengo que preocuparme por comer. Y dices, Sí. claro, o sea, es cierto tipo de happy problem, ya cuando te estás empezando a ocupar de ese tipo de cosas es porque cuando menos todas tus necesidades están cubiertas. Ujú. Entonces, sí, claro, tiene sus asteriscos, por supuesto. Sí, totalmente. O sea, digo, no sé cuándo voy a llegar a ese lugar, no tengo idea, No, pero pero es una aspiración. ya lo tienes claro, cuando menos. Es un objetivo, exactamente. Bien, ya vamos cerrando, mi estimado Will. Y vamos cerrando con las últimas dos preguntas que me gusta hacer. Y esto es con la intención de que cada uno de nosotros nos tomamos el atrevimiento de rechazar todo lo que nos venden como éxito y plantearnos nuestra propia definición de éxito y atrevernos a entregar el 100 para alcanzarlo. Quiero contagiar al mundo de esta idea de que el éxito no es lo mismo para mí que para ti, y eso está maravilloso. Para mí el éxito es esto, esto, esto y esto, y me voy a entregar todos los días con toda mi energía, con toda mi intención para crear esto que para mí es el éxito. Entonces, sobre esa línea, te quiero preguntar, ¿qué es el éxito? El éxito te motiva, ¿no? O sea, es una idea, lo que sea que te estés planteando como éxito es algo que te va a motivar. Para mí particularmente es siempre enfrentarme a un reto más grande. Siempre enfrentarme a un reto más grande. Sí. Es lo que a mí me motiva. O sea, el día que yo me quede sin retos, híjole, ese día mi vida tendrá un problema existencialista muy fuerte. Pero particularmente, o sea, desde mi perspectiva, sí, claro, busco la libertad financiera, busco la paz mental, busco la salud, pero yo me veo exitoso en medida de que siempre pueda tener un reto más grande y tenga la capacidad de adaptarme y superarlo. Eso es lo que a mí me Genial. motiva. No, eso es lo que a mí me
me hace querer más. Lo que te hace sentirte exitoso, estar Y enfrente vivo. de un reto. Súper. Sí, no, la monotonía es mi principal enemigo, Ok, entonces por ahí lo llevo. buenísimo. ¿Cómo se alcanza el éxito? A través de decisiones diarias chiquitas que crees que no sirven, pero realmente lo son todo. O sea, eres la suma de todos los pequeños engranes y eres tan fuerte como tu engranaje más débil. Aplican temas de liderazgo y aplican temas personales. Entonces, ¿cómo llegas al éxito? A través de disciplina, y la disciplina no es decir tengo una rutina, la disciplina es creo en mí las estructuras para poder lograr lo que me pongo como objetivo. Entonces, para conseguir el éxito tienes que ser disciplinado. No significa que te pegues a una rutina, significa tengo una metodología para llegar a hacer las cosas. Buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho tu definición. Pues bien, mi queridísimo Will, llegamos al final de esta conversación. Espero que Me te haya encanta. gustado. Encantado, de Yo la verdad. disfruté muchísimo, me Lo reí mismo como digo. loco. Gracias por venir, gracias por tomar una gran parte de tu tiempo y dedicarlo a este proyecto. Es un proyecto en el que estoy metiendo el corazón y creo en este proyecto y agradezco que hayas venido a compartir tu vida, a compartir tu visión del mundo y a compartirte entero para tocar la vida de otras personas, para inspirarlos a seguir creando y a seguir creciendo. Y gracias por estar en este espacio. El agradecimiento es mutuo, realmente me honra mucho que me hayas invitado. Ahora sí que no esperaba la invitación realmente, pero que me puedas tomar como un caso de éxito para mí es un gran logro que no sabía que era un logro, pero ese reconocimiento para mí significa mucho y creo que lo que estás haciendo es muy loable y es la clase de cosa que tu éxito representa un apoyo para todos los demás. Esas creo que son las mejores metas en la vida, cuando no se limitan únicamente a tu disfrute, sino también al crecimiento de otros. Entonces aplaudo mucho lo que estás haciendo. Muchas Muchas gracias. gracias.